Una llamada inesperada cambió por completo el tono de la jornada y encendió la conversación entre quienes siguen cada paso de sus protagonistas. Ove tomó el teléfono y marcó el número de su exnovio Gökberk. El gesto, simple en apariencia, adquirió una dimensión mucho mayor por lo que representa. Nadie anticipaba ese movimiento. La sorpresa se instaló desde el primer instante. El eco del momento comenzó a expandirse rápidamente. Y la pregunta quedó flotando en el aire. Fue así como el nombre de Odjeyaz volvió a vincularse directamente con el de Gökberk Demirci en una escena que nadie esperaba presenciar. No hubo anuncios previos ni señales evidentes. Solo una decisión tomada en silencio. La acción habló por sí sola. El simple acto de llamar despertó todo tipo de interpretaciones. Y cada interpretación abrió un nuevo debate. La llamada, según se percibe, no fue un gesto impulsivo sin reflexión. Se sintió como una decisión meditada. Un movimiento que implicaba emociones contenidas. Cuando una comunicación así ocurre entre dos personas con historia compartida, el significado se multiplica. No es solo un contacto más en la agenda. Es un puente que se vuelve a tender, aunque sea por unos minutos. Y eso no pasa desapercibido. El silencio previo al gesto fue tan importante como el gesto mismo. Durante un tiempo, no hubo señales públicas de acercamiento. Esa distancia aparente hacía pensar que cada uno seguía su camino. Por eso, la llamada sorprendió aún más. Rompió la narrativa que muchos habían construido. Y dejó abierta la posibilidad de nuevas lecturas. Quienes conocen su historia saben que no se trata de una conexión cualquiera. Hubo capítulos intensos, momentos significativos y decisiones firmes. Todo eso forma parte del contexto emocional. Cuando el pasado tiene peso, cada acción adquiere otra dimensión. La llamada, en ese sentido, fue más que un simple contacto. Fue un gesto cargado de simbolismo. El entorno reaccionó con asombro inmediato. Las conversaciones comenzaron a girar en torno a una sola pregunta. ¿Qué motivó este acercamiento? No se trató de especulaciones desmedidas, sino de curiosidad natural. Cuando dos nombres que compartieron tanto vuelven a cruzarse, el interés es inevitable. Y esta vez no fue la excepción. Sin embargo, el respeto por la intimidad también marcó el tono general. No hubo declaraciones públicas que ampliaran detalles. La discreción predominó. Esa ausencia de explicaciones alimentó aún más la expectativa. Porque a veces el silencio comunica tanto como las palabras. Y en este caso, el silencio posterior fue contundente. La llamada pudo haber sido breve o extensa. Pudo haber sido ligera o profunda. Lo cierto es que existió. Y su sola existencia reavivó recuerdos y emociones. Cuando se retoma el contacto con alguien que fue importante, el momento siempre tiene carga emocional. Esa carga es imposible de ignorar. Algunos interpretan el gesto como un acto de madurez. Otros lo ven como una simple conversación pendiente. También hay quienes prefieren no darle un significado mayor. Cada perspectiva refleja una forma distinta de entender las relaciones humanas. Lo único claro es que el acto fue real. Y que generó impacto inmediato. En situaciones así, el pasado y el presente se encuentran en una línea muy fina. Una llamada puede ser solo una llamada. Pero también puede ser un punto de inflexión. La diferencia está en la intención y en el contenido, aspectos que permanecen en el ámbito privado.
Esa privacidad añade un halo de misterio. Y el misterio mantiene viva la conversación. El gesto de marcar un número conocido después de un tiempo implica valentía emocional. Significa enfrentar recuerdos. Significa aceptar que hubo algo importante. No todos están dispuestos a dar ese paso. Por eso, la acción de Ozge resonó con tanta fuerza. Porque fue directa y clara. Por su parte, Bockberg recibió esa llamada en un contexto completamente distinto al pasado compartido. El tiempo cambia perspectivas. Las experiencias transforman a las personas. Esa evolución personal también influye en cualquier conversación. Y convierte un simple hola en algo mucho más significativo. Lo que ocurrió durante esa comunicación queda en el terreno de lo privado. Y probablemente así permanecerá. Pero el gesto inicial ya escribió su propio capítulo. No hizo falta más información para que el momento se instalara en la conversación pública. A veces, los actos pequeños generan las reacciones más grandes. Este episodio demuestra que las historias no siempre se cierran con un punto final definitivo. A veces quedan puntos suspensivos. La llamada de Ozge a Bockberg fue, para muchos, uno de esos puntos suspensivos. Una pausa inesperada que invita a reflexionar. Un instante que reabre preguntas sin necesariamente ofrecer respuestas. Así, una acción sencilla transformó el ritmo habitual y devolvió dos nombres al centro del diálogo. Sin escándalos, sin declaraciones dramáticas, solo un gesto concreto. La llamada existió y eso fue suficiente. El tiempo dirá si fue un simple intercambio cordial o algo más profundo. Por ahora, queda como un momento que nadie vio venir y que muchos no dejarán de comentar.